El Imperio Otomano fue uno de los imperios más influyentes de la historia. Fundado en 1299, ya logró un hito histórico tempranamente al tomar Constantinopla en 1453. En los siglos posteriores, los otomanos se expandirían y tomarían grandes territorios en Medio Oriente, el norte de África, los Balcanes y más allá. Ya en el siglo XIX, el poder otomano comenzó a disminuir aceleradamente. En 1830, Grecia fue reconocida como un reino totalmente independiente y soberano en el Protocolo de Londres. En 1878, el Tratado de Berlín reconoció la completa independencia de los principados de Rumania, Serbia y Montenegro. El ejército francés ocupó Túnez, alegando que las tropas tunecinas habían cruzado la frontera con Argelia, la principal colonia de Francia en el norte de África. El 12 de mayo de ese año, Túnez se convirtió oficialmente en un protectorado francés con la firma del Tratado de Bordeaux por Muhammad III as-Sadiq. También ese año el Imperio Otomano cedió la mayor parte de Tesalia y partes del sur de Epiro a Grecia. El Reino Unido tomó el control del gobierno de Egipto en 1882 para proteger sus intereses financieros, especialmente los del Canal de Suez. Poco después de su intervención política, Gran Bretaña envió tropas a Alejandría y la zona del Canal. Con la derrota del ejército egipcio, en la batalla de Tel el-Kibir, las tropas británicas llegaron a El Cairo. Técnicamente, Egipto siguió siendo una provincia otomana hasta 1914, cuando Gran Bretaña declaró formalmente un protectorado sobre Egipto. Ya en 1908, la revolución de los jóvenes turcos resultó en la pérdida de la provincia otomana de Bosnia a manos de Austria-Hungría, que ya había ocupado militarmente la región desde 1878. Además, el Principado tributario de Bulgaria declaró su independencia. Este país anexó simultáneamente la provincia autónoma otomana de Rumelia Oriental. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la Guerra Ítalo-Turca o Turco-Italiana. Esta se libró del 29 de septiembre de 1911 al 18 de octubre de 1912. Italia se apoderó de las provincias otomanas de Tripolitania y Cirenaica, formando juntas lo que se conoció como Libia. Italia también ganó el archipiélago del Dodecaneso, principalmente de habla griega, cerca de Anatolia, incluida la isla de Rodas. Poco antes de que terminara esa guerra, se desató la Primera Guerra Balcánica en la cual Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia atacaron conjuntamente a los otomanos. La guerra fue un desastre total y absoluto para ese imperio, que perdió el 83% de sus territorios europeos y el 69% de su población europea. Como resultado de la guerra, la Liga capturó y dividió casi todos los territorios restantes del Imperio Otomano en Europa. Los acontecimientos que siguieron también llevaron a la creación de una Albania independiente, lo que enfureció a los serbios. Mientras tanto, Bulgaria estaba descontenta por la división del botín en Macedonia y atacó a sus antiguos aliados, Serbia y Grecia, el 16 de junio de 1913, lo que provocó el inicio de la Segunda Guerra Balcánica, en la cual el Imperio Otomano apenas si pudo recuperar una ciudad, Edirne. El golpe final al Imperio Otomano fue la Primera Guerra Mundial. Derrotado en todos los frentes, firmó el armisticio de Mudros el 30 de octubre de 1918. Constantinopla fue ocupada por fuerzas combinadas británicas, francesas, italianas y griegas. En mayo de 1919, Grecia también tomó el control del área alrededor de Esmirna, que ahora se llama Izmir. La partición del Imperio Otomano se finalizó bajo los términos del Tratado de Sèvres de 1920, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal, que más tarde se le dio el apellido de Atatürk. Los turcos triunfaron en la Guerra de Independencia de Turquía, que se desarrolló desde 1919 a 1923, y un nuevo tratado más beneficioso para Turquía fue firmado. El sultanato fue abolido el 1 de noviembre de 1922 y el último sultán, Mehmed VI, abandonó el país el 17 de noviembre de 1922. La República de Turquía se estableció en su lugar el 29 de octubre de 1923, en la nueva capital de Ankara. Pero ¿qué pasó con los turcos que vivían en los territorios que perdió el imperio? Primero hay que aclarar que incluso entrado el siglo XX, la identidad del Imperio Otomano era algo complejo y el factor más importante era la religión. Así que a la hora de reorganizar las poblaciones, este era el factor más importante justamente, seguido por el idioma. Los mujasir o mujahir son los aproximadamente 10 millones de ciudadanos musulmanes otomanos y sus descendientes, incluidos turcos, albaneses, bosnios, griegos, circasianos, tártaros de Crimea, pomacos y serbios, que emigraron a Tracia y a Anatolia desde finales del siglo XVIII para escapar de la limpieza étnica y la persecución en sus países de origen.
Hoy en día, entre un tercio y un cuarto de la población de Turquía, de casi 80 millones, tiene ascendencia de estos mujasir. Los números de estos musulmanes de los Balcanes que huyeron o migraron a Turquía son: de Bulgaria 1,15 millones a 1,5 millones, de Grecia 1,2 millones, de Rumania 400.000 y de Yugoslavia 800.000. Su destino fue principalmente la Anatolia otomana y la Turquía moderna, de los cuales 4 millones llegaron en 1924 y 1,3 millones entre 1934 a 1945. El precedente más antiguo fueron los 170.000 musulmanes que fueron expulsados de la parte de Hungría arrebatada por los austríacos a los turcos en 1699. Muchos de los mujasir escaparon como resultado de la persecución generalizada de los musulmanes otomanos que se produjo durante los últimos años del imperio. En 1923, más de medio millón de musulmanes étnicos de diversas nacionalidades llegaron de Grecia como parte del intercambio de población entre Grecia y Turquía. Después de 1925, Turquía siguió aceptando como inmigrantes a musulmanes de habla turca y no desalentó la emigración de miembros de minorías no turcas. Más del 90% de todos los inmigrantes llegaron de los países balcánicos. Entre 1935 y 1940, por ejemplo, aproximadamente 124.000 búlgaros y rumanos de origen turco emigraron a Turquía. Y entre 1954 y 1956, unos 35.000 musulmanes eslavos emigraron de Yugoslavia. En el periodo de 55 años que terminó en 1980, Turquía admitió aproximadamente 1,3 millones de inmigrantes. El 36% proviene de Bulgaria, el 25% de Grecia, el 22,1% de Yugoslavia y el 8,9% de Rumania. A estos inmigrantes balcánicos, así como a un número mayor de inmigrantes turcos de Chipre y la Unión Soviética, se les concedió la ciudadanía completa a su llegada a Turquía. Los inmigrantes se establecieron principalmente en las regiones de Mármara y Egeo y en la Anatolia central. Hoy en día quedan algunos turcos en los Balcanes, descendientes de los colonos turcos llegados entre los siglos XIV y XVI. Estos son llamados los turcos de los Balcanes o los turcos de Rumelia. Los turcos están oficialmente reconocidos como minoría en Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Macedonia del Norte y Rumania. En Grecia la minoría turca es reconocida como musulmanes griegos. Además, el idioma turco tiene un estatus de lengua minoritaria en Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Rumania. Históricamente, desde la conquista otomana hasta el siglo XIX inclusive, los musulmanes étnicamente no turcos, especialmente los musulmanes eslavos del sur de los Balcanes, fueron referidos en los idiomas locales como turcos. Sin embargo, durante el siglo XX esto fue dejándose de lado. Hoy en día el grupo étnico eslavo mayoritariamente musulmán más grande se conoce como los bosníacos. Ahora, si vamos a la cantidad de turcos que hay por país, tenemos que en Bosnia y Herzegovina, según el censo de 2013, había 1.108 turcos. Bulgaria es el país balcánico en donde más turcos hay, unos 588.318 personas o el 8,8% de la población total del país. En Albania hay más de 2.000 turcos, la mayoría de los cuales habla un dialecto rumelio del turco. En Croacia, según el censo, hay 300 turcos. En Grecia hay 2 zonas donde hay turcos. En el Dodecaneso hay 5.000 en las islas de Rodas y Kos, mientras que en Tracia Oriental hay entre 120.000 y 130.000, los cuales el Estado griego llama griegos musulmanes o musulmanes helenos. En Kosovo hay aproximadamente 30.000 turcos. En Macedonia del Norte hay alrededor de 80.000 turcos macedonios, que serían el 4% de la población total del país. En Serbia hay 647 turcos según el censo del 2011. Mientras que en Montenegro hay apenas 104. En Rumania hay alrededor de 29.000, aunque algunas estimaciones ponen ese número entre 55.000 y 80.000. En los Balcanes hay todavía 900.000 turcos aproximadamente, la mayoría de los cuales desciende de los turcos que llegaron con el Imperio Otomano. De esta población, la gran mayoría está en Bulgaria, país que sin embargo viene perdiendo esta población año a año. En 1880, por ejemplo, los turcos llegaban al 26,3% de la población, porcentaje que comenzó a bajar ininterrumpidamente hasta ahora. La disolución del Imperio Otomano, como la disolución de la gran mayoría de los imperios, trajo consigo un caos generalizado y la aparición de conflictos. Esto significó una limpieza étnica o más bien etnorreligiosa, que provocó que millones de personas tuvieran que huir como refugiados. Mientras que la actual Turquía expulsó y asesinó a cristianos, en los Balcanes las víctimas fueron los musulmanes. Pese a esto, en los Balcanes justamente queda un remanente importante de turcos, aunque es difícil prever si el proceso de migración hacia Turquía
o hacia otras zonas, finalmente borrará a esta población definitivamente. Espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Qué otra población remanente de algún imperio desaparecido les gustaría conocer? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.